Eran las 10:47 de la mañana del 12 de agosto, cuando el silencio de la misa dominical se quebró con el sonido de botas pesadas avanzando por el pasillo central de nuestra parroquia en Guatemala. Las bancas estaban repletas. Más de 200 fieles escuchaban mi homilía sobre el perdón. No sabía que ese hombre de mirada fría que se acercaba al altar había venido a matarme. Sus manos avanzaron hacia mi cuello con violencia brutal. El aire se detuvo en mi garganta. Los gritos de terror llenaron el templo. Pero entonces, algo que ninguno de nosotros pudo explicar, cayó desacordado frente a todos, como si una fuerza invisible lo hubiera arrancado de mí. Soy el padre Miguel Hernández. Tengo 60 años y necesito contarte cómo Dios protegió mi vida aquel día. Llevo 35 años sirviendo en las zonas más peligrosas de Guatemala, lugares donde otros sacerdotes prefieren no ir. He visto familias destruidas por el narcotráfico, jóvenes arrancados de sus madres para servir a las pandillas, comerciantes extorsionados hasta la ruina. Mi parroquia se convirtió en el único refugio seguro en un barrio donde el miedo gobierna cada esquina. Recuerdo a la familia Morales, que llegó una madrugada tocando desesperadamente la puerta del templo porque las maras querían reclutar a su hijo de 14 años. Les abrí, los escondí en la sacristía durante 3 semanas hasta que pudimos sacarlos de la ciudad. Así comenzó todo. Cada domingo desde el púlpito nombré las injusticias que otros callaban por temor. Denuncié las extorsiones a los vendedores del mercado, señalé las casas desde donde operaban los narcotraficantes, expuse los nombres de quienes reclutaban niños para el crimen. La gente me advertía: «Padre, va a terminar mal. Ellos no perdonan». Pero sentía el llamado ardiendo en mi pecho. Si la iglesia no defendía a los débiles, ¿quién lo haría? Las amenazas comenzaron hace 6 meses. Cartas bajo la puerta de mi habitación con mensajes claros: «Cierra la boca o cierras los ojos para siempre». Llamadas telefónicas a las 3 de la madrugada. Voces distorsionadas describiendo exactamente cómo planeaban matarme. Grafitis en las paredes externas de la iglesia. Padre muerto, parroquia cerrada. Mis manos temblaban cuando celebraba misa. Por las noches me arrodillaba en mi habitación y confesaba mi miedo a Dios. «Señor, dame valor. No quiero ser cobarde, pero tengo tanto miedo». El obispo me ofreció transferirme a una parroquia tranquila en el interior del país. «Miguel, has causado suficientes problemas. Es hora de que otros continúen tu trabajo». Rechacé la oferta. Sentía que abandonar a mi comunidad sería traicionar todo lo que predicaba, pero el precio era alto. Dejé de dormir bien. Cada ruido nocturno me sobresaltaba. Revisaba 3 veces las puertas antes de acostarme. La semana anterior al ataque, un joven de 17 años llegó corriendo al templo, sangrando de la cabeza. «Padre, me quieren matar, porque no acepté unirme a ellos». Lo curé, lo alimenté, llamé a su madre. Esa misma noche, 2 hombres vinieron a exigir que lo entregara. Le cerré la puerta en la cara. «Esta es casa de Dios. Aquí no entra su violencia». Se fueron, pero uno de ellos se volteó y me miró con frialdad. «Ya verás, curita». Los feligreses notaron mi cambio. María González, una madre de 3 hijos que nunca faltaba a misa, me preguntó después de la liturgia: «Padre, ¿está bien? Lo veo demacrado». Le mentí. Le dije que era solo cansancio. Pero ella conocía la verdad. Todos la conocían. El carpintero José Morales comenzó a llegar temprano cada domingo para revisar que todo esté en orden. La abuela, Elena Castillo, organizó turnos de oración permanente. Para proteger a nuestro pastor, decía. Esa madrugada del 12 de agosto desperté con una sensación diferente. No era miedo, era una paz extraña, casi sobrenatural. Durante mi oración matutina, sentí una presencia tan fuerte que me hizo llorar.
No era imaginación, era real, casi tangible. Una voz interior me dijo claramente: «Hoy demostraré mi poder». No entendí qué significaba, pero me aferré a esa promesa mientras me vestía para la misa. Comenta de qué país me estás escuchando. Queremos conocerte y orar por ti. Pero para entender por qué ese domingo específicamente había llegado mi hora, necesitas conocer lo que había estado sucediendo en las sombras de nuestra comunidad. 3 días antes, durante mi homilía del jueves, había mencionado nombres específicos, nombres de líderes de la organización criminal que controlaba nuestro barrio. No fue imprudencia, fue obediencia. Durante mi oración de la madrugada, sentí claramente que Dios me pedía exponer la verdad completa. Todos sabemos quién extorsiona a don Carlos en su tienda. Todos sabemos desde qué casa operan. El silencio nos hace cómplices. Las palabras salieron de mi boca como fuego. Esa noche, según me contaron después, hubo una reunión de emergencia en una casa de seguridad a 4 cuadras de la iglesia. Los líderes de la red de narcotráfico estaban furiosos. Este sacerdote se ha convertido en un problema. La gente está empezando a hablar, a denunciar. Si no lo detenemos ahora, perderemos el control del barrio. La decisión fue unánime: eliminarme de la manera más pública posible para que sirviera de advertencia. Contrataron a un sicario de otra ciudad, alguien sin conexión emocional con nuestra comunidad, un profesional. Le pagaron $5,000 por adelantado y prometieron 5,000 más después del trabajo. Las instrucciones fueron específicas. Durante la misa del domingo, cuando haya más gente, queremos que todos vean qué pasa con quienes nos desafían. El sábado por la noche, mientras yo preparaba mi homilía sobre el perdón basándome en Lucas 6:27, él limpiaba su arma en un cuarto de hotel barato. Según confesó después, no sentía nada. Para él era solo otro trabajo. Había matado a 17 personas en su carrera. Un sacerdote más no haría diferencia en su conciencia ya cauterizada. Esa madrugada del domingo, algo extraño sucedió en mi oración. Mientras pedía protección para mi comunidad, una imagen vívida llenó mi mente. Yo de pie en el altar, alguien atacándome, pero una luz brillante interviniendo. Era tan real que abrí los ojos sobresaltado. ¿Era una advertencia? ¿Una premonición? Decidí no cancelar la misa. Si Dios me había mostrado algo, era porque tenía un propósito. A las 9 de la mañana comenzaron a llegar los feligreses, familias completas, abuelos con nietos, jóvenes que habían encontrado esperanza en nuestro ministerio. María González llegó temprano con sus 3 hijos, como siempre. José Morales se sentó en su lugar habitual, tercera banca del lado izquierdo. La abuela, Elena Castillo, se ubicó adelante, sus labios ya en movimiento constante con oraciones silenciosas. A las 10:15 comenzó la misa. El templo estaba más lleno que de costumbre. Más de 200 personas, incluyendo unos 30 niños. El coro cantaba con fervor especial. Recuerdo pensar: «Qué hermosa está mi comunidad hoy». No sabía que algunos de ellos habían sentido el impulso inexplicable de venir específicamente ese domingo, aunque normalmente no asistían. A las 10:45, durante mi homilía, noté un movimiento en la entrada. Un hombre alto entró al templo, pero algo en él desentonaba. Vestía completamente de negro, jeans y chamarra de cuero a pesar del calor, gorra oscura cubriéndole medio rostro. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, fríos, vacíos, calculadores. Se quedó parado al fondo durante 2 minutos, escaneando el lugar. Mis manos temblaron ligeramente sobre la Biblia, pero continué hablando sobre amar a nuestros enemigos. Lo que ninguno de nosotros sabía es que mientras yo oraba esa mañana, pidiendo protección, él ya estaba en camino hacia nuestra iglesia con instrucciones específicas de no dejarme vivo. Las 10:47 de la mañana. Ese es el momento exacto en que todo cambió.
Estaba leyendo Lucas 6:27. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Irónico, ¿verdad? En ese preciso instante, el hombre comenzó a caminar por el pasillo central. Sus botas eran de cuero negro, suelas gruesas que producían un sonido distintivo, casi militar, sobre el mármol de la iglesia. Cada paso resonaba en el silencio que se había apoderado del templo. Los niños que momentos antes lloraban o jugaban se quedaron inmóviles, como si sintieran el peligro. Las madres los apretaron contra sus pechos. José Morales se tensó en su asiento. Pude ver su rostro completo cuando se acercó. Piel morena curtida por el sol, cicatriz atravesando su ceja izquierda, mandíbula cuadrada, aproximadamente 35 años. Medía cerca de 1,85 m, complexión robusta, al menos 95 kilos de músculo. Yo, en comparación, apenas llegaba al 1,70 m, con textura delgada, 60 kilos después de meses de poco apetito por el estrés. Avanzó hasta el altar sin romper su mirada fija en mí. Intenté hablar, preguntarle si necesitaba algo, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Algo en sus ojos me paralizó. Había visto esa mirada antes, pura intención asesina, sin rastro de humanidad. Cuando llegó a los escalones del altar, lo subió de 2 en 2. En una fracción de segundo, saltó sobre mí con una agilidad impresionante para su tamaño. Sus manos buscaron mi cuello como garras. El impacto me hizo retroceder contra el altar, mi espalda golpeando el borde de mármol con un dolor agudo. Sus dedos se cerraron alrededor de mi garganta con fuerza brutal, profesional, calculada. Sabía exactamente dónde presionar para cortar el flujo de aire rápidamente. El templo explotó en gritos. «¡No, padre!». María González gritó con un chillido desgarrador. Sus hijos comenzaron a llorar aterrorizados. José Morales se levantó de un salto, comenzando a correr hacia nosotros. La abuela Elena cayó de rodillas, sus manos alzadas al cielo. «Señor, protégelo». No podía respirar. Literalmente, el aire no entraba ni salía de mis pulmones. Mis manos intentaban arrancar las suyas de mi cuello, pero era como intentar doblar barras de acero. Mi visión periférica comenzó a oscurecerse, ese túnel negro característico de la asfixia. Pensé, este es mi final. Dios, recibe mi espíritu. Entonces sucedió. En el momento exacto en que mi conciencia comenzaba a desvanecerse, sentí que el agarre se aflojaba, no gradualmente, sino instantáneamente, como si alguien hubiera cortado los hilos de una marioneta. El sicario soltó mi cuello completamente. Sus ojos, que segundos antes eran pozos de muerte, se abrieron enormes, llenos de terror absoluto. Su boca se abrió como si quisiera gritar, pero no salió sonido alguno. Y cayó. No se tropezó ni perdió el equilibrio. Cayó como si una fuerza invisible lo hubiera arrancado de mí y lo hubiera lanzado hacia atrás. Su cuerpo de 95 kilos golpeó el piso de mármol con un sonido seco, horrible, que resonó por todo el templo. Quedó completamente inmóvil, inconsciente, sus brazos extendidos a los costados en una posición antinatural. El silencio que siguió fue absoluto. 200 personas conteniendo el aliento simultáneamente. Nadie se movió por lo que parecieron minutos, pero fueron apenas segundos. Yo me quedé de pie, mi mano en mi garganta dolorida, mirando el cuerpo inerte frente a mí, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. María González rompió el silencio. «¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste?». Pero yo no había hecho nada. Mis manos nunca lo tocaron en defensa. José Morales llegó corriendo al altar. «Padre, ¿está vivo?». Nos arrodillamos junto al sicario. Tenía pulso, respiraba, pero estaba profundamente inconsciente. Alguien gritó, «¡Llamen una ambulancia!», pero yo levanté mi mano. «Esperen, primero, oremos».
Sé que sonó extraño, pero en ese momento sentí claramente la instrucción divina. Coloqué mi mano sobre la frente del hombre que segundos antes intentaba matarme y oré: Padre Celestial, tú lo detuviste, ahora transfórmalo. ¿Has experimentado un milagro similar? Cuéntanos tu testimonio. Cuando el sicario cayó inconsciente frente a toda la congregación, pensamos que había terminado. No teníamos idea de que apenas estaba comenzando el verdadero milagro. Los paramédicos llegaron 25 minutos después. El doctor Carlos Mendoza, médico de nuestra comunidad y feligrés ocasional, venía con ellos. Revisó al hombre exhaustivamente. Signos vitales completamente normales. Presión arterial 120/80, pulso regular de 72 latidos por minuto, saturación de oxígeno al 98%, temperatura corporal normal. Esto no tiene sentido, murmuró Carlos. No hay razón médica para que esté inconsciente. No presenta trauma craneal, no hay evidencia de convulsiones, niveles de azúcar normales. Es como si su cuerpo simplemente se hubiera apagado. Decidieron llevarlo al hospital, pero yo pedí algo inusual. Déjenlo aquí, en la sacristía, bajo nuestra supervisión. El doctor Mendoza me miró como si hubiera perdido la razón. Padre, este hombre intentó matarlo, y médicamente no sabemos qué le pasa, pero insistí. Algo en mi espíritu me decía que este hombre necesitaba despertar rodeado de oración, no de máquinas. Los paramédicos aceptaron bajo la condición de que Carlos se quedara monitoreándolo. Trasladamos al sicario a la sacristía. Lo colocamos sobre un catre que usábamos para los indigentes que ocasionalmente dormían en la iglesia. Y entonces comenzó algo extraordinario. La congregación no se fue. 200 personas se quedaron en el templo, espontáneamente organizándose en turnos de oración continua. María González organizó a las madres. Oraremos de 2 en 2, turnos de 30 minutos. José Morales y los hombres formaron un círculo de protección alrededor de la sacristía, por si despierta violento. La abuela Elena lideró un rosario que duró 2 horas completas, sus dedos acariciando cada cuenta con fervor renovado. Pasaron 3 horas, 4 horas, 5 horas. El hombre seguía inconsciente, pero sus signos vitales permanecían perfectamente estables. El doctor Mendoza tomaba notas, desconcertado. En mi carrera de 28 años, nunca he visto algo así. Debería estar en coma, o muerto, o despierto. Este estado intermedio no existe médicamente. A las 6 horas exactas, 4:47 de la tarde, sus párpados comenzaron a moverse. Todos los que estábamos en la sacristía nos inclinamos hacia adelante. Sus ojos se abrieron lentamente, desorientados. Lo primero que vio fue mi rostro inclinado sobre él, y lloró. Comenzó a llorar con sollozos profundos, desgarradores, como si algo dentro de él se hubiera quebrado. Lo siento, fueron sus primeras palabras. Lo siento, lo siento, lo siento. Su voz era ronca, quebrada. Vi algo, a alguien. Le ofrecí agua, la rechazó, oyó, se sentó con dificultad, sus manos temblando violentamente. Cuando te estaba ahogando, sentí que una presencia me agarró. No fueron manos humanas. Era como si 1000 manos me arrancaran de ti simultáneamente. Y luego vi un rostro. ¿Qué rostro?, pregunté suavemente. No puedo describirlo. Era luz, pero también era persona, y me habló sin palabras. Me mostró cada persona que he matado, cada familia que destruí, cada madre que dejé sin hijo, todo en un instante que pareció durar años, y me dijo: suficiente. María González, que había entrado para escuchar, tenía lágrimas rodando por sus mejillas. José Morales se quitó su gorra, apretándola entre sus manos. La abuela Elena susurró: «Gloria a Dios». Pero lo que vino después me dejó sin palabras. El hombre, cuyo nombre descubrí, era Carlos Mendoza. Sí, coincidentemente el mismo nombre que nuestro médico. Comenzó a confesar todo, sin que nadie se lo pidiera.
Me pagaron $5,000 para matarte, otros $5,000 después del trabajo. Me contrataron los hermanos Fuentes, dueños de la red de distribución del sector este. Nombró direcciones específicas, números de teléfono, nombres completos, estructuras operativas. José Morales grababa todo en su celular. «Padre, ¿debemos llamar a la policía?» Asentí, pero Carlos me agarró la mano. «No tengo miedo de ir a prisión, merezco mucho más que eso, pero primero necesito pedirte perdón y necesito conocer a ese Dios que me detuvo». Esa noche, a las 8:30 p.m., Carlos Mendoza se arrodilló en el mismo altar donde había intentado asesinarme y entregó su vida a Cristo. No fue una conversión emocional superficial, era un hombre quebrantado completamente, consciente del peso de sus crímenes, desesperado por transformación. Lo bauticé allí mismo, en presencia de 50 personas que habían permanecido en vigilia todo el día. Los días siguientes fueron extraordinarios. La noticia se extendió como fuego. 200 testigos presenciales contando la misma historia. El sicario cayó desacordado sin que nadie lo tocara. Las llamadas telefónicas comenzaron a llegar a la parroquia. 47 llamadas en los primeros 3 días, de otras iglesias, de periodistas, de personas pidiendo oración. «Padre, si Dios lo protegió a usted, puede protegerme a mí». 3 periodistas locales vinieron a investigar. Entrevisté con cada testigo que quisiera hablar. María González les contó: «Yo estaba en la tercera banca. Vi todo. El hombre era enorme, el padre es delgado. No había manera humana de que se defendiera, y no lo hizo. Algo más lo defendió». José Morales mostró el video que había grabado con su celular justo después del incidente. El sicario inconsciente en el suelo, sin marcas de violencia, ningún signo de lucha física. 15 familias que habían dejado de asistir a la iglesia por miedo regresaron esa misma semana. Si Dios protege esta parroquia tan poderosamente, aquí queremos estar, explicó una señora que no veíamos desde hacía 6 meses. El siguiente domingo, tuvimos que abrir el salón parroquial para acomodar a todos. Más de 350 personas querían estar en el templo donde cayó el sicario, pero las transformaciones más profundas sucedieron en las personas cercanas. José Morales comenzó un grupo de oración específicamente para la protección de líderes religiosos en zonas peligrosas. Se reunían cada martes a las 6 a.m. Empezaron siendo 5 hombres. En 2 meses eran 27. «Padre, si usted no hubiera sido protegido, nuestra comunidad habría perdido su voz profética. No podemos permitir que eso suceda». María González organizó una vigilia permanente de intercesión. Dividió la semana en 168 horas y consiguió voluntarios para cubrir cada hora con oración. Alguien estará orando por la protección de esta parroquia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Declaró con determinación y cumplió. 18 meses después, esa vigilia continúa sin interrupción. La validación externa llegó de donde menos esperábamos. El obispo diocesano, Monseñor Raúl Gutiérrez, visitó la parroquia 48 horas después del incidente. Era conocido por su escepticismo hacia los milagros sensacionalistas. Entrevistó a 30 testigos personalmente. Revisó el video, habló con el doctor Mendoza, examinó a Carlos Mendoza, el sicario convertido. Su conclusión en el reporte oficial diocesano fue clara: no encuentro explicación natural para los eventos del 12 de agosto. Los testimonios son consistentes. Los testigos son creíbles. Las evidencias documentales son sólidas. Declaro este evento como intervención divina extraordinaria digna de ser compartida para la edificación de los fieles. Esa declaración oficial cambió todo. No era solo mi testimonio personal ahora. Era un evento reconocido por la autoridad eclesiástica.
Otras parroquias comenzaron a invitarme para compartir la historia. En los siguientes 6 meses, hablé en 16 iglesias diferentes a través de Guatemala. Cada vez, personas se acercaban después con sus propios testimonios de protección divina, inspiradas a compartir lo que antes callaban por miedo a no ser creídas. Pero lo más impactante no fue lo que sucedió ese domingo en el templo, sino lo que comenzó a suceder en el corazón de ese hombre cuando despertó. Carlos Mendoza se quedó en nuestra parroquia, literalmente. Cuando la policía vino a arrestarlo 2 días después del incidente, yo pedí que lo dejaran bajo mi custodia eclesiástica mientras procesaban su caso. Este hombre está experimentando una transformación espiritual profunda. Necesita tiempo para procesar lo que Dios hizo en él. Las autoridades, sorprendentemente, aceptaron. Durante 8 meses, Carlos vivió en una pequeña habitación adjunta a la sacristía, pero no era un refugiado cobarde escondiéndose de la justicia. Era un hombre en proceso de transformación radical. Cada mañana, a las 5 a.m. lo encontraba ya despierto, de rodillas, llorando mientras leía los evangelios. Padre Miguel, cada versículo es como un espejo mostrándome quién debí ser y quién fui. Instituimos un proceso de discipulado intensivo, 1 hora cada día, solo nosotros 2 en la sacristía. Le enseñé no solo doctrina, sino aplicación práctica de fe en un contexto de arrepentimiento profundo. Carlos, el perdón de Dios es real, pero el arrepentimiento verdadero incluye restitución. ¿Cómo vas a reparar el daño? Su respuesta me sorprendió. Quiero colaborar completamente con la justicia. Quiero que las familias de las personas que maté sepan la verdad. Y quiero dedicar el resto de mi vida a sacar a otros hombres de la oscuridad donde yo viví. No eran palabras vacías. Durante esos 8 meses, Carlos escribió cartas personales a cada familia de sus víctimas conocidas. 17 cartas, cada una diferente, específica, nombrando los detalles de lo que había hecho, pidiendo perdón sin esperar recibirlo. Sé que no merezco su perdón, pero necesitan saber que lo que les hice me perseguirá hasta mi último aliento. 5 de esas familias respondieron, 2 con perdón explícito. 1 pidió reunirse con él, un encuentro desgarrador que facilitamos en la iglesia con mediación de un psicólogo cristiano. Las otras 2 simplemente agradecieron saber la verdad sobre qué había pasado con sus seres queridos. Ninguna buscó venganza. El poder transformador del perdón en acción. Pero Carlos también cumplió su palabra sobre exponer la estructura criminal. Colaboró extensamente con las autoridades, proporcionando información detallada que llevó al desmantelamiento de 3 células operativas de narcotráfico en nuestra región. Los hermanos Fuentes, quienes lo contrataron para matarme, fueron arrestados junto con 8 miembros más de su organización. La fiscalía me informó que el testimonio de Carlos fue instrumental y extraordinariamente detallado. Mientras tanto, mi propia transformación continuaba. Confieso que después del ataque, experimenté lo que probablemente era estrés postraumático. Pesadillas recurrentes donde sentía las manos en mi cuello. Despertar en medio de la noche con sensación de asfixia. Miedo irracional cada vez que alguien desconocido entraba al templo durante la misa. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mi fe. El miedo ya no me paralizaba. Había experimentado la protección divina de la manera más tangible posible. Cuando las amenazas renovadas llegaron, y sí llegaron, de otros criminales furiosos por la caída de los Fuentes, mi respuesta era diferente. Oraba, claro, pero ya no con terror desesperado. Oraba con confianza de alguien que había visto a Dios actuar poderosamente. Desarrollé una oración específica de protección que comencé a usar cada mañana. Padre Celestial, así como protegiste a Daniel en el foso de los leones,
Así como cerraste las bocas de los animales salvajes, cierra las manos de quienes buscan hacerme daño, no porque yo sea digno, sino porque tu nombre necesita ser glorificado a través de tu iglesia. Enseñé esta oración a mi congregación. Muchos la adoptaron, adaptándola a sus propias circunstancias. La diócesis presionó nuevamente para transferirme. Miguel, ya probaste tu punto. Ahora ven a un lugar seguro. Pero ahora mi respuesta era diferente. Monseñor, Dios me mostró que mi lugar es aquí. Si me voy ahora, el mensaje será que el miedo gana. Pero si permanezco, el mensaje es que Dios protege a quienes le obedecen. El obispo Gutiérrez, después de nuestro encuentro privado, me dio su bendición. Entonces permanece, pero con nuestra cobertura oficial y apoyo. Este apoyo institucional cambió la dinámica. La diócesis asignó recursos de seguridad básica, alarmas, cámaras, un sistema de respuesta rápida coordinado con la policía. Pero más importante, estableció una red de solidaridad con otras parroquias. 5 sacerdotes de iglesias cercanas formaron un círculo de apoyo mutuo. Si tocan a uno de nosotros, respondemos todos juntos. Implementamos una metodología de pastoral profética protegida. Seguir denunciando la injusticia, pero con estrategias de seguridad comunitaria. José Morales y su grupo de hombres se convirtieron en un equipo de seguridad informal. No armados, no violentos, pero presentes y vigilantes. Padre, usted predica, nosotros vigilamos sus espaldas. Los frutos fueron extraordinarios. En los siguientes 18 meses, logramos rescatar a 23 jóvenes del reclutamiento forzado, no solo ofreciéndoles refugio, sino estableciendo un programa integral, educación alternativa, capacitación vocacional, terapia psicológica, discipulado espiritual. Carlos Mendoza se convirtió en pieza clave de este ministerio. Yo fui uno de los que reclutaba muchachos. Sé exactamente cómo piensan los pandilleros. Sé cómo llegar a estos jóvenes. La historia de Carlos y su transformación se volvió tan poderosa como mi propio testimonio de protección. Padres desesperados traían a sus hijos adolescentes. Habla con este muchacho. Si tú cambiaste, él puede cambiar. Y Carlos lo hacía, con una autenticidad brutal que ningún sacerdote podría replicar. Mira mis manos. Con estas manos maté a 17 personas. Mírame a los ojos. Durante 10 años no sentí absolutamente nada, pero Dios me tocó, me quebrantó, me reconstruyó. Si Él pudo transformarme a mí, hermano, puede transformar a cualquiera. La metodología funcionó. De los 23 jóvenes rescatados, 21 permanecieron en el programa completo. 18 completaron educación secundaria. 14 obtuvieron certificaciones vocacionales. 9 entraron a la universidad. Y todos, cada uno, experimentaron algún nivel de transformación espiritual. Algunos se convirtieron en líderes de grupos juveniles en sus propias comunidades. Otras parroquias comenzaron a preguntar, ¿cómo lo están haciendo? Documentamos todo, protocolos, metodologías, recursos necesarios, testimonios de éxito y fracaso. Creamos un manual de pastoral profética en contextos violentos que compartimos gratuitamente con cualquier iglesia interesada. En 2 años, 12 sacerdotes guatemaltecos adoptaron versiones adaptadas de nuestra metodología en sus propias comunidades. La red se expandió más allá de Guatemala. Un sacerdote salvadoreño que enfrentaba amenazas similares me contactó después de escuchar mi testimonio en una conferencia regional. Padre Miguel, necesito saber cómo mantener la valentía sin perder la prudencia. Comenzamos a tener llamadas mensuales, compartiendo experiencias, orando juntos. Él conectó a un párroco hondureño, a uno nicaragüense. Sin planificarlo, surgió una red internacional de intercesión por pastores en zonas de riesgo. Hoy, esa red cuenta con 2.847 participantes activos de 17 países latinoamericanos.
Cada semana recibimos peticiones específicas de oración. Sacerdote en Tegucigalpa amenazado por denunciar trata de personas. Pastor en Medellín necesita protección. Expuso red de corrupción. Y la red responde. Miles de personas orando simultáneamente por líderes que nunca han conocido personalmente, pero con quienes comparten el llamado de denunciar la injusticia. Si este testimonio tocó tu corazón, si sientes que Dios te está hablando, no lo ignores. Ese impulso que sientes es real. Para mí, personalmente, la transformación más profunda no fue superar el miedo, sino entender mi propósito con claridad cristalina. Durante 35 años había servido fielmente, pero siempre con una pregunta de fondo. ¿Realmente estoy marcando una diferencia? El 12 de agosto, a las 10:47 de la mañana, Dios respondió esa pregunta de la manera más dramática posible. Sí, Miguel, tu voz importa tanto que el enemigo quiso silenciarla, y mi poder te protege porque aún no has terminado tu misión. Esa claridad transformó mi ministerio. Ya no predico desde la inseguridad de quien duda si sus palabras tienen peso. Predico desde la confianza de quien sabe que Dios respalda el mensaje con su poder. No es arrogancia, es seguridad fundamentada en experiencia verificable. Intentaron matarme y Dios intervino. Eso cambia todo. Los desafíos no desaparecieron. 3 meses después del incidente, encontré otra carta de amenaza bajo mi puerta, pero mi reacción fue radicalmente diferente. La leí, la llevé al altar, oré sobre ella específicamente. Señor, tú sabes quién escribió esto. Tú conoces sus planes. Protégeme como me protegiste antes, pero también transforma a esta persona como transformaste a Carlos. Guardé la carta como evidencia. Notifiqué a las autoridades apropiadas y continué mi ministerio sin alteraciones. El miedo ya no dictaba mis decisiones. María González me preguntó un día, «Padre, ¿cómo hace para no tener miedo?». Le respondí con total honestidad, «María, claro que tengo miedo, soy humano, pero ahora el miedo es una emoción que reconozco y proceso, no una fuerza que me paraliza. La diferencia es la certeza. Sé, no creo, sé que Dios me protege porque lo experimenté de la manera más tangible posible. Esta es la aplicación práctica que ofrezco a cualquiera que me escucha. La valentía no es ausencia de miedo, es obediencia a Dios a pesar del miedo. Y esa obediencia atrae protección divina. No prometo que nunca sufrirás. No prometo que siempre serás rescatado milagrosamente, pero prometo, basado en experiencia personal, que cuando obedeces el llamado de Dios, Él te respalda con recursos que superan tu capacidad humana. Para aquellos en mi audiencia que son como Elena, la madre preocupada por la seguridad de su familia, Dios ve tus temores. Él entiende que vives en circunstancias peligrosas donde la violencia acecha en cada esquina. Mi testimonio no minimiza tu miedo, lo valida, pero también te muestra que existe un protector más poderoso que cualquier amenaza que enfrentes. La oración de protección no es supersticiosamente mágica, pero es sobrenaturalmente efectiva cuando se combina con fe genuina y obediencia valiente. Para quienes son como Javier, buscando validación de que las experiencias sobrenaturales son reales, aquí tienes más de 200 testigos, evidencia documental, reconocimiento eclesiástico oficial. La intervención divina extraordinaria no es mito religioso anticuado, es realidad contemporánea verificable. Tu escepticismo es comprensible, pero no dejes que cierre tu mente a posibilidades que trascienden la explicación natural. Para quienes son como Sofía, cansados de religiosidad superficial y buscando autenticidad espiritual profunda, lo que experimenté no fue ritual vacío ni emoción manipulada, fue encuentro real con poder divino tangible. La transformación que ofrece el Evangelio no es mejora gradual de comportamiento,
es reconstrucción radical de identidad. Lo vi en Carlos Mendoza, lo viví en mí mismo. Carlos cumplió su sentencia de prisión, reducida por colaboración con la justicia. 5 años en lugar de los 25 que enfrentaba. Durante esos 5 años, transformó el sistema carcelario desde dentro. Estableció grupos de estudio bíblico, programas de rehabilitación, sistemas de mentoría. Cuando salió hace 6 meses, no buscó esconderse ni comenzar nueva vida en otro país. Regresó a nuestra parroquia. Hoy, Carlos Mendoza dirige el Ministerio de Rehabilitación para Expandilleros más exitoso de Guatemala. Opera desde las instalaciones de nuestra parroquia, con financiamiento diocesano y apoyo gubernamental. Atiende a 63 hombres actualmente en proceso de transformación. La tasa de éxito es extraordinaria. 89% permanecen en el programa hasta completarlo. 76% logran reinserción laboral exitosa. Y lo más importante, 84% reportan transformación espiritual genuina que sostienen 6 meses después de graduarse. Los criminales que una vez lo respetaron como sicario, ahora lo odian como traidor. Ha recibido sus propias amenazas de muerte, pero cuando le pregunto si tiene miedo, sonríe con una paz que solo puede venir de experiencia sobrenatural. Padre Miguel, el día que caí inconsciente en este altar, morí. La persona que era dejó de existir. El que me maten ahora solo enviaría mi cuerpo a reunirse con mi alma que ya le pertenece a Dios. No tengo nada que perder. Esa es la clase de transformación que el Evangelio produce. No cosmética superficial, sino muerte y resurrección literal de la identidad. Carlos es la prueba viviente, caminando entre nosotros todos los días. Y ahora, hermano, hermana que me escuchas, necesito decirte algo que cambiará tu perspectiva sobre la protección de Dios en tu propia vida. Mi historia no es única. Es extraordinaria en sus detalles específicos, sí, pero el principio es universal y replicable. Cuando vives en obediencia al llamado de Dios, especialmente cuando ese llamado te pone en peligro por defender la justicia, Él te protege con recursos que trascienden tu capacidad humana. Han pasado 2 años y 4 meses desde aquel 12 de agosto. Sigo siendo párroco de la misma iglesia, en el mismo barrio, con las mismas convicciones que casi me cuestan la vida. Pero todo ha cambiado. La parroquia se ha convertido en modelo nacional de resistencia pacífica contra la violencia organizada. Recibimos visitas regulares de autoridades gubernamentales estudiando nuestra metodología. El Ministerio de Desarrollo Social desarrolló un programa nacional basado en nuestro modelo que ahora protege a 340 menores anualmente en 6 departamentos guatemaltecos. Las misas dominicales ahora promedian 420 asistentes, el doble de antes del incidente. No porque yo sea mejor predicador, sino porque la gente quiere estar donde Dios se mueve poderosamente. Familias viajan desde otras ciudades específicamente para orar en el altar donde cayó el sicario. No promovemos esto, pero tampoco lo desalentamos. Si encuentran esperanza aquí, que así sea. La abuela, Elena Castillo, ahora de 76 años, sigue liderando la vigilia de oración permanente que nunca se ha interrumpido. 168 horas semanales, 8.736 horas anuales de intercesión ininterrumpida. Me dice con lágrimas en los ojos: Padre, cuando yo me muera, mis hijas continuarán. Esta oración es mi legado. Y sus hijas asienten, comprometidas a sostener lo que su madre comenzó. José Morales expandió el grupo de oración para protección de líderes religiosos. De los 27 miembros iniciales, ahora son 82 hombres que se reúnen cada martes a las 5 a.m. Han creado capítulos en 5 ciudades guatemaltecas adicionales. El movimiento tiene nombre oficial ahora: Escudo de Oración por los Profetas. Dramático, lo sé, pero efectivo. Han documentado 17 casos de sacerdotes y pastores que recibieron amenazas.
fueron cubiertas por intercesión intensiva del grupo, y las amenazas cesaron sin violencia. María González desarrolló un ministerio para madres viviendo bajo amenaza de pandillas. Se reúnen semanalmente 43 mujeres compartiendo cargas que nadie más entiende. Padre, cuando cuento mi historia, ellas no me miran con lástima ni incredulidad. Ellas asienten porque viven lo mismo, y juntas oramos, lloramos y encontramos fuerzas para seguir. Ese grupo se ha convertido en red de apoyo mutuo que va más allá de lo espiritual. Comparten recursos, información sobre seguridad, apoyo emocional práctico. Los frutos continúan multiplicándose de maneras que nunca imaginé. El testimonio se ha compartido en 127 iglesias diferentes hasta ahora, según mi registro. He perdido la cuenta de cuántas personas me han contactado diciendo: su historia me dio valor para denunciar la injusticia en mi propia comunidad. Sé de al menos 9 líderes comunitarios que enfrentaron a organizaciones criminales locales inspirados directamente por este testimonio. Ninguno ha sido asesinado. Todos reportan alguna forma de protección providencial. Un periodista investigativo de la capital me contactó hace 6 meses. Padre Miguel, su historia inspiró mi investigación sobre corrupción policial. Tenía el material, pero no el valor de publicarlo. Su testimonio me dio la valentía. Su serie de reportajes expuso una red de oficiales corruptos colaborando con pandillas. 3 comandantes fueron arrestados, 23 oficiales suspendidos. Me escribió después: recibí amenazas de muerte durante la investigación, pero cada vez que sentía miedo paralizante, recordaba al sicario cayendo inconsciente en su altar. Si Dios lo protegió a usted, podía protegerme a mí. Entiende el poder multiplicador de un solo testimonio auténtico de intervención divina. No solo transforma al protagonista directo, sino que genera ondas expansivas de valentía en comunidades enteras. Mi protección milagrosa se ha convertido en catalizador de valentía colectiva para cientos, tal vez miles de personas que ahora enfrentan sus propias batallas contra la injusticia. Esta es la aplicación universal que necesitas internalizar. Dios no me protegió solo para mi beneficio personal. Me protegió para que mi testimonio protegiera a otros al darles valentía basada en evidencia de que Él interviene en situaciones imposibles. Tu valentía, inspirada por mi experiencia, puede convertirse en catalizador de valentía en otros. Así funciona el reino de Dios, multiplicando impacto exponencialmente. La transformación que experimento continúa siendo proceso, no evento único. Algunos días siento la confianza inquebrantable de quien vio a Dios intervenir milagrosamente. Otros días, la duda susurra: ¿y si la próxima vez no interviene? Estoy aprendiendo que la fe madura no elimina esas preguntas. Aprende a mantener obediencia valiente mientras las procesa. Tengo 62 años ahora. Mi salud no es perfecta. La edad cobra su precio. Pero mi sentido de propósito nunca ha sido más claro. Cuando jóvenes sacerdotes recién ordenados me visitan pidiendo consejo, les digo: el ministerio no se trata de seguridad personal ni comodidad. Se trata de obediencia radical que confía en que Dios proveerá los recursos necesarios, incluyendo protección, cuando el momento lo requiera. Suscríbete al canal para más testimonios que cambiarán tu vida. Necesitas escuchar más historias como esta, porque fortalecen tu fe cuando enfrentas tus propias batallas. Y ahora, déjame hablarte directamente a ti, la persona específica que necesita escuchar estas palabras finales. Si tú también vives con miedo constante, si enfrentas amenazas reales por hacer lo correcto, si la violencia rodea tu familia y no sabes cómo proteger a quienes amas, escúchame atentamente. Mi experiencia te muestra algo crucial. Dios no está ausente de tu situación. Él ve cada amenaza que recibes.
Él conoce cada noche que no duermes por preocupación. Él entiende tu miedo porque es completamente racional y justificado. Pero Él también tiene poder para intervenir de maneras que desafían toda lógica humana. No te prometo que experimentarás un milagro idéntico al mío. Cada situación es única. Cada persona tiene un llamado diferente. Pero sí te prometo, basado en testimonio verificable de más de 200 personas, que Dios puede y quiere proteger a quienes le obedecen valientemente. La pregunta no es si Él puede, sino si tú confiarás lo suficiente para obedecerle a pesar del miedo. Dios tiene un propósito específico para tu vida que ningún enemigo humano puede detener. Escucha esto claramente. Si Él te ha llamado a denunciar injusticia, a defender al débil, a ser voz profética en tu comunidad, ese llamado viene con provisión divina de protección, no protección que garantiza comodidad, sino protección que garantiza que cumplirás tu propósito antes de que cualquier daño permanente te alcance. El sicario tenía sus manos en mi cuello. Físicamente, era hombre muerto. No había escape humano posible. Y en ese momento, imposible, Dios intervino. ¿Por qué? No porque yo sea especial o más santo que otros, sino porque mi trabajo no había terminado. Él protegió su propia misión en mí, no mi persona en sí misma. Si estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida, tienes la misma promesa. Puede manifestarse diferente, puede no ser tan dramático, pero es igualmente real. Él te protegerá hasta que completes lo que te ha llamado a hacer. Esta no es teología especulativa, es testimonio verificable de alguien que lo experimentó cuando toda esperanza humana se había agotado. Este testimonio es completamente real. Cada detalle sucedió, exactamente como lo he relatado. Los nombres son reales: María González, José Morales, Elena Castillo, Carlos Mendoza. Las fechas son exactas: 12 de agosto, 10:47 a.m. Los números son verificables: 200 plus testigos, 23 jóvenes rescatados, 2.847 participantes en la red de intercesión. El obispo Raúl Gutiérrez firmó el reporte diocesano oficial. Los periodistas documentaron la historia. Las autoridades procesaron el caso criminal. No te estoy pidiendo fe ciega en relato inventado. Te estoy ofreciendo testimonio documentado y verificable que puede transformar tu perspectiva sobre lo que es posible cuando confías en Dios. La evidencia está disponible. Los testigos están vivos. La transformación continúa visible en nuestra comunidad. Ahora, con tu permiso, quiero orar específicamente por ti. No una oración genérica, sino una bendición pastoral dirigida a tu situación específica. Cierro mis ojos, pero tú mantén los tuyos abiertos escuchando cada palabra. Padre Celestial, protege a cada persona que escucha este testimonio. Tú conoces sus nombres, conoces sus circunstancias, conoces los peligros que enfrentan, como protegiste al Padre Miguel cuando manos asesinas buscaban matarlo. Protege a estos tus hijos cuando enemigos buscan destruirlos. Dale valentía sobrenatural para enfrentar la injusticia sin ser paralizados por miedo. Que el testimonio de lo que hiciste en aquella iglesia guatemalteca sea combustible de fe para actos de obediencia valiente en 1000 ciudades diferentes. Donde hay amenaza, envía protección. Donde hay miedo, infunde coraje. Donde hay desesperanza, revela tu poder. En el nombre de Jesús, quien venció la muerte misma y nos promete vida abundante incluso en medio del peligro. Amén. Ahora, déjame darte instrucciones prácticas específicas. No sugerencias vagas, sino pasos concretos que puedes implementar basados en lo que aprendí. Primero, implementa una oración diaria de protección específica. No repitas fórmulas vacías. Cada mañana, antes de comenzar tu día, declara verbalmente: Padre Celestial, así como protegiste al Padre Miguel, así como cerraste las manos del sicario,
Cierra las manos de quienes buscan hacerme daño, no porque yo sea digno, sino porque tu nombre necesita ser glorificado a través de mi obediencia. Personalízala según tu situación, pero hazla específica y verbal. Segundo, no enfrentes amenazas en aislamiento. Construye comunidad de intercesión como hicimos en nuestra parroquia. Identifica 5 personas confiables que puedan orar específicamente por tu protección. Comparte con ellas las amenazas que recibes, no para crear pánico, sino para activar cobertura espiritual. La oración comunitaria consistente genera protección que la oración solitaria no logra. Tercero, denuncia la injusticia con valentía, pero también con sabiduría. No busques martirio innecesario. Yo denuncié desde el púlpito, pero también documenté amenazas con autoridades, coordiné con la diócesis, establecí protocolos de seguridad básica. Valentía no es imprudencia, es obediencia informada que toma precauciones razonables mientras confía en provisión divina. Cuarto, cuando recibas amenazas, no las ignores, pero tampoco permitas que dicten tus decisiones. Reconócelas. Repórtalas apropiadamente, ora específicamente sobre ellas y continúa tu misión sin desviarte. El miedo es emoción legítima que reconoces, no es fuerza paralizante que obedeces. Quinto, comparte tu propio testimonio cuando Dios te proteja. Cada experiencia de protección divina, grande o pequeña, necesita ser verbalizada para edificar a otros. Tu historia puede convertirse en catalizador de valentía en tu propia comunidad. No la guardes por falsa humildad. Compártela para multiplicar impacto. Han pasado 2 años, 4 meses y 16 días desde que ese sicario cayó inconsciente frente a mi altar. Cada día que despierto, recuerdo ese momento. Cada misa que celebro en ese mismo altar, veo mentalmente su cuerpo inmóvil en el suelo, no como trauma que me persigue, sino como recordatorio tangible de que sirvo a un Dios que interviene poderosamente cuando su pueblo lo necesita. Carlos Mendoza y yo desayunamos juntos cada martes después de la reunión de oración de los hombres. Compartimos café, pan y reflexiones sobre lo que Dios continúa haciendo. La semana pasada me dijo algo profundo. Padre Miguel, a veces pienso que el verdadero milagro no fue que yo cayera inconsciente. El verdadero milagro es que desperté diferente. Dios pudo haberme matado allí por mis crímenes, pero me dio segunda oportunidad. Me transformó. Me está usando para transformar a otros. Eso es más milagroso que intervención física. Tiene razón. La protección fue extraordinaria. Sí, pero la transformación es eterna. Mi vida protegida esa mañana ha generado frutos que continuarán multiplicándose mucho después de que mi cuerpo finalmente descanse. El ministerio de Carlos alcanzará hombres que transformarán familias que impactarán comunidades completas. Las madres del grupo de María criarán hijos valientes que resistirán injusticia en la siguiente generación. La red de intercesión continuará protegiendo líderes que aún no han sido llamados. Esta es mi invitación final para ti. Únete a este movimiento de obediencia valiente, respaldada por fe inquebrantable en protección divina. No te estoy pidiendo imprudencia suicida. Te estoy llamando a valentía informada, que confía en que Dios provee recursos sobrenaturales cuando obedeces llamados que exceden tu capacidad natural. Tal vez tu llamado no es denunciar carteles de droga. Tal vez es confrontar injusticia laboral en tu empresa, o defender a un colega víctima de abuso, o reportar corrupción que has presenciado, o simplemente vivir con integridad cuando todos te presionan a comprometer principios. Sea cual sea tu batalla específica, el principio es idéntico. Obediencia valiente atrae protección divina. No puedo garantizarte que nunca sufrirás. No prometo que siempre serás rescatado milagrosamente en el último segundo como yo. La fe cristiana
No es póliza de seguro contra todo dolor, pero sí prometo que cuando obedeces el llamado de Dios, Él te equipa sobrenaturalmente para enfrentar lo que venga. Y frecuentemente, esa equipación incluye protección que desafía explicación natural. Mi vida continúa. La amenaza no ha desaparecido completamente. Nuevos criminales surgen reemplazando a los arrestados. La violencia urbana en Guatemala sigue siendo realidad cotidiana, pero yo sigo predicando desde el mismo púlpito, denunciando las mismas injusticias, defendiendo a los mismos débiles. La diferencia es que ahora predico con autoridad de quien ha visto a Dios intervenir cuando toda esperanza se agotó. Ese es el regalo que quiero dejarte. Autoridad basada en experiencia para declarar con confianza que Dios protege a quienes le obedecen valientemente. No teoría teológica abstracta, sino testimonio concreto verificable por 200 testigos y documentado oficialmente por autoridades eclesiásticas. Soy el Padre Miguel Hernández. Tengo 62 años. Sigo sirviendo en la misma parroquia donde casi muero. Y cada día agradezco a Dios por la protección que me dio, no para mi beneficio personal, sino para que mi testimonio pudiera fortalecer tu fe cuando la necesites. Que el mismo Dios que cerró las manos de mi atacante abra las puertas de bendición en tu vida. Que la misma presencia que me protegió ese 12 de agosto te acompañe en todos los días de tu vida. Y que cuando enfrentes tus propias batallas imposibles, recuerdes que sirves a un Dios especializado en intervenciones sobrenaturales cuando la fe valiente las necesita. Ve con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve protegido por el mismo poder que derriba sicarios y transforma a asesinos en misioneros. Ve valiente, sabiendo que tu obediencia atrae protección divina que desafía toda lógica humana. Amén.